Buenos días, mis niños. Vamos a ver una diapositiva sobre las últimas décadas del siglo XX, 1990 al año 2000, el regreso a la democracia. Vamos a compartir una diapositiva. El regreso de la democracia. Podemos hablar sobre Jaime Roldós Aguilera, que ocupó la presidencia en el año de 1979 hasta 1981. Fue uno de los presidentes que pertenecía al Partido de Concentración de Fuerzas Populares, porque podemos darnos cuenta que después de 7 años de dictadura, Ecuador volvió al régimen constitucional el 10 de agosto de 1979. Por primera vez en la historia del país, de esas elecciones se permitió que los analfabetos votaran. El nuevo sistema democrático era presidencialista y a la vez otorgaba poderes del Congreso para supervisar las decisiones del primer mandatario. Los gobiernos de estos periodos tuvieron muchos conflictos con los correspondientes en el Congreso. La crisis económica de los años 80 a todos los gobiernos de la época e inclusive a gobiernos posteriores, cada uno de ellos enfrentó la situación de diferente manera. Como podemos percatar aquí, en enero de 1981, se provocó el choque armado en la cordillera del Cóndor, resuelto por vía diplomática. Se presentaron bajas humanas y muchos gastos y de mayor deuda externa. Aumentaron los precios de los combustibles para financiar el pago de la deuda. Hubo huelgas, paros, protestas de todos los sectores. Subieron los precios de los productos de primera necesidad. Como podemos ver, Jaime Roldós Aguilera murió el 24 de mayo de 1981. Él y su esposa y toda la comitiva presidencial murieron en un accidente aéreo en Loja, en la cordillera del Cóndor. Entonces ahí cuando Ecuador comienza a cambiar económicamente y queda a cargo del vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea. Como podemos ver más adelante, Osvaldo Hurtado Larrea era de Democracia Popular. Luego asume la presidencia el ingeniero León Febres Cordero. Él gobernó entre los años 1984 a 1988. Se lo conoce con su campaña Pan, Techo y Empleo, pero uno de los presidentes que tuvo prestigio a nivel internacional por las perspectivas que tenía de unirse a Estados Unidos y poner a las disposiciones el Fondo Monetario Internacional para los préstamos. Podemos también ver a los presidentes que sucedieron, como es Rodrigo Borja Ceballos. El eslogan de la campaña de él era pagar la deuda social, quien redujo la inflación y el déficit fiscal. Pero también podemos decir que en su gobierno se puso énfasis en acciones sociales, pero no hubo un cambio definitivo en la presidencia de Rodrigo Borja Ceballos. Luego tenemos a Sisto Durán Ballén. Aquí, él con su consigna, ni un paso atrás. Nuestro país firmó el acuerdo de paz de Itamaraty, canceló los subsidios de productos y servicios, redujo la inflación en el déficit fiscal debido al aumento del precio del petróleo. Estableció los precios de mercado, disminuyó el número de empleados públicos y eliminó instituciones del Estado. Para ello compró renuncia de funcionarios públicos.
Sisto Durán Ballén, pues, en la consigna, lo que firma el acuerdo de paz de Itamaraty, es cuando los ecuatorianos se enfrentaron con los peruanos. Y ahí es cuando ganamos ese acuerdo y el presidente fue que dijo la frase célebre, ni un paso atrás. Muy conocido este Sisto Durán Ballén. Luego, nosotros podemos hablar de Abdalá Bucaram Ortiz. Este Abdalá Bucaram Ortiz estuvo en la presidencia por muy poco tiempo y fue destituido porque lo declararon que tenía laguna mental. Entonces el Congreso Nacional lo destituyó de la presidencia. En el estilo de gobierno el abogado Abdalá Bucaram, se anuncia pues que hubo manifestaciones en las calles de Quito y lo destituyeron, aduciendo la incapacidad mental. Luego coge la presidencia la vicepresidenta que en ese entonces estaba, que era Rosalía Arteaga, y luego sucede pues Fabián Alarcón. Fabián Alarcón, en algunos términos económicos, asiste a la balanza de pago, equipación de la cantidad que se exporta con la cantidad que se importaba en dinero fuera del país. El déficit fiscal, escasez o falta de recursos financieros del Estado, él se dio cuenta que hacía falta homologar, quiere decir equiparar todos los estatus para hacer un ajuste económico bueno para el bien del país. Pero, como podemos ver aquí en Ayamil Magua, él hace binomio con Gustavo Bejarano Noboa Bejarano. Yamil Magua ganó las elecciones en 1998. Ahí es cuando se firma el Tratado de Itamaraty, ahí es cuando termina el conflicto. ¿Ya? Los problemas económicos de este periodo se consideran los más graves de la historia del país, porque nosotros nunca nos debemos olvidar de Yamil Maguad cuando existe el feriado bancario. Los bancos, el pueblo ecuatoriano fue el más afectado, los pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos. Entonces, en la parte económica, fomentó de inversiones extranjeras, porque ya se dolarizó, reducción del tamaño de Estado a través de reformas legales, ¿ya? En la política, la intervención en el Poder Judicial, reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la intervención del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. La transición, gobierno de Gustavo Noboa Bejarano y el intento constitucional del gobierno de Lucio Gutiérrez. La consecuencia de la estabilidad en el país es la migración ilegal, cuando los ecuatorianos salían fuera del país, dejando a la separación de su familia, el abandono del campo, el colapso del sistema financiero, la pérdida de la fe en la clase política y los partidos tradicionales de siempre. Ya el pueblo ecuatoriano ya no confiaba en nadie. El movimiento indígena ecuatoriano se hizo ver. Vemos aquí que en 1990, 30 años del primer levantamiento indígena, cuando estos grupos comenzaron a hacerse ver en el país, recordando pues en la historia de las luchas y logros del levantamiento de la CONAI y algunos grupos, cuando pudieron ellos sacar algunos presidentes, comenzaron para el movimiento indígena
era muy importante porque ellos querían una relación, no siempre ha sido unitaria y definida. Ellos querían algo mejor para la sociedad ecuatoriana. Pero a pesar de las luchas y conflictos, hay importantes logros que se han resaltado en el caso de la intervención de los grupos indígenas, como podemos ver aquí el CONAI, el Ecuaruinari y entre otros más. La canalización de los recursos económicos hacia programas de mejoramiento para la población indígena se hizo ver. Provocado pues que esto significa que todos somos iguales, de la importancia de la comunidad y una cosmovisión que da significado a todos los ámbitos de la vida. Gracias. Déjame ver.